Buenas tardes, mi nombre es Carlos Palacio. Soy uno de los investigadores que desarrolló el presente trabajo titulado Escherichia coli Salmonella spp, portadoras de MCR1 en planta de beneficio porcino en Medellín, Colombia. Los investigadores que me apoyaron en dicha investigación fueron la profesora Vanessa Siempre, Jorge Arturo Fernando Silva y la profesora Laura Vázquez Calamich. Entonces empezamos hablando inicialmente de las bacterias que elegimos para nuestra investigación. Son bacterias que, de acuerdo a la OMS, han sido clasificadas de importancia crítica, sobre todo aquellas enterobacterias que han desarrollado resistencia a carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación. Recordemos que estas son bacterias comensales, son bacterias normales de la microbiota normal de los humanos y los animales, que de acuerdo pues a una exposición, digamos, frecuente de ciertos antibióticos empiezan a generar mecanismos de resistencia. Entonces, son aparte, como son identificadas y son normales en la microbiota de animales objeto de consumo humano, pueden llegar a través de la alimentación de los seres humanos, convirtiéndose en causas importantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de esos antibióticos importantes está la colistina. La colistina es un antibiótico de uso para, para bacterias gram negativas. Y debido a que estas bacterias que estamos investigando son de este grupo y que han presentado diversos eh, márgenes o diversos espectros de resistencia a los antibióticos de uso cotidiano o de uso normal. Entonces, se han definido como un antibiótico de último recurso, debido a que, aunque la presentación de resistencia al momento no es tan amplia, la presentación de resistencia generaría, digamos, dificultades serias en el tratamiento de microorganismos resistentes a carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación. Eh, Estas resistencias inicialmente fueron identificadas en animales debido a su amplio uso en granjas porcinas principalmente como promotor de crecimiento. Y de acuerdo a las primeras hipótesis generadas en el origen de este gen de resistencia móvil a colistina, se dice que se originó principalmente en granjas porcinas debido principalmente a este uso. En las enterobacterias con resistencia a colistina, básicamente se reconocen dos tipos de resistencia. Una resistencia intrínseca para cierto género de enterobacterias, ciertas especies de enterobacterias. La resistencia intrínseca se refiere principalmente a esa resistencia que se desarrolló de forma natural debido a un contacto con, a nivel del medio ambiente, de pronto de polimixinas, donde generaron resistencias naturales para poder sobrevivir, y una resistencia adquirida que se dan aquellos microorganismos que, que no tenían inicialmente una resistencia, que eran sensibles inicialmente, pero que debido pues a un contacto inicial después de la introducción de los antibióticos a nivel de tratamientos médicos, se generaron resistencias. Este gen, el gen MCR1, inicialmente se reportó en China. Como les dije, inicialmente fue donde se generaron las hipótesis iniciales del origen del gen, en donde definieron que ese origen probable era a partir de los porcinos y pasó de granjas porcinos a través de los alimentos, también probablemente a través del ambiente, con la fertilización de algunos cultivos hacia los humanos. Este gen se ha reportado ya a nivel mundial. Aquí vemos unos ejemplos en diferentes países con diferentes presentaciones y frecuencias. En Colombia también se ha reportado el gen. Antes del estudio se reportó en el 2017 en un estudio amplio que se hizo en enterobacterias resistentes, donde se identificaron algunas especies de E. coli, Salmonella y Klebsiella con presentación del gen MCR1. Posteriormente, el INVIMA realiza un estudio en el 2007 donde identifica en alimentos de origen animal el gen MSR1 y un estudio posterior más amplio que incluyó diferentes especies de animales como equinos, bovinos, caninos, peces y tortugas,
identificó en diferentes frecuencias también la presencia del gen MCR1. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de la colistina como antibiótico de último recurso, se plantea este trabajo para identificar la presencia del gen en enterobacterias de origen porcino, lo cual podría representar un riesgo importante en la posible transmisión y diseminación del gen a través de la cadena cárnica. Entonces, el presente estudio es un estudio descriptivo de tipo transversal. Se realizó en una planta de beneficio de porcinos en Medellín durante marzo del 2020. Se tomaron las muestras y los análisis correspondientes. Se seleccionaron 190 animales, todos pertenecientes a la etapa de levante ceba, mediante un muestreo aleatorio sistemático. Inicialmente se elegían los animales objeto de muestreo, se tomaban 1 gramo de muestra de materia fecal, obtenida directamente del ciego. Este gramo se diluía en 12 ml de solución salina. Luego los llevamos al laboratorio, utilizamos unos agares que eran selectivos, unos agares cromogénicos que nos permitían identificar desde la apariencia fenotípica de las colonias la posible especie, ¿cierto? Entonces, para E. coli nos crecían colonias de tipo rosadas o burdeos, y para Salmonella, colonias más de tipo ámbar. Después de unas resiembras de estas colonias que crecieron los nuestros iniciales, se seleccionaron las que lograron superar unas etapas en diferentes medios selectivos, donde utilizamos colistina para mantener esa presión selectiva sobre las bacterias, y al final las que lograron superar todas estas resiembras fueron objeto de congelamiento para las posteriores pruebas moleculares. Entonces, posterior a la congelación, se recuperaron algunas bacterias. Estas fueron objeto de PCR para la identificación de los genes, y posteriormente se hicieron pruebas de sensibilidad antimicrobiana para identificar el perfil de susceptibilidad antibiótica. Como resultados, entonces el resultado inicial de las siembras fue la identificación de un 71% con crecimiento, que quiere decir que hubo presencia de resistencia fenotípica en un 71% de las muestras analizadas, de las cuales el 55% pertenecieron a E. coli, un 39% a Salmonella, y hubo crecimientos de las dos especies en una caja de Petri del cromoidí agar de colistina de las dos especies. Estas fueron de forma general, las frecuencias identificadas para cada una de las especies identificadas en el estudio. Entonces tenemos que E. coli se identificaron 8, para Salmonella 2, Providencia 5, Bacillus gram-positivos 2 y no recuperados 30. Estos 30 resultados hacen referencia a los que presentaron la presencia del gen MCR1 en las diferentes especies que fueron identificadas mediante pruebas moleculares. Como podemos ver en el mapa de Antioquia, la identificación de microorganismos portadores del gen MCR1 se dio en diferentes regiones de Antioquia y de un municipio de Cali. Para la evaluación de la sensibilidad se utilizó la prueba anteriormente descrita. Los resultados que obtuvimos fue el 100% de, de las bacterias fueron resistentes a tetraciclinas, 8 de 10 a trimethoprim, 5 de 10 a ampicilina, piperacilina tazobactam 3 de 10, gentamicina 2 de 10 y ceftazidima 1 de 10. Se observó sensibilidad, afortunadamente, para levofloxacina y carbapenémicos. Entonces, digamos que eso da cierta tranquilidad en relación a la presencia de resistencia a carbapenémicos en estas enterobacterias analizadas, pero uno de esos microorganismos fue positivo para la producción de BLE, ¿cierto? De beta-lactamasas de espectro extendido. Esos son los resultados de forma general obtenidos mediante las pruebas de sensibilidad para las 10 especies de interés, que fueron 2 de Salmonella y 8 de E. coli. Y como discusión,
y resultados finales, tenemos que la identificación de Salmonella y E. coli resistente a colistina portadoras del gen en Antioquia y Caldas fue identificada en diferentes regiones. De hecho, fueron identificadas en 6 de las 9 subregiones del departamento, lo cual nos podría llevar a pensar que se trata de un problema generalizado. Se identificaron en diferentes microorganismos e individuos de una misma granja la presencia del gen. Entonces, esto digamos que se podría explicar debido a un posible contacto entre animales portadores de enterobacterias con el gen o una exposición a un ambiente previamente contaminado. Entonces, estos resultados, digamos, generan cierta preocupación por la posibilidad de diseminación del gen. Este gen es importante en relación al impacto en salud pública, debido a que cierra mucho más la brecha o las posibilidades terapéuticas contra bacterias gram negativas multiresistentes. Como les decía, entonces, este fenómeno se debe, digamos, tener en el espectro de controles en salud pública, debido a las posibles impactos que pueda tener en la salud humana, ese control permanente de los posibles microorganismos que puedan llevar genes de resistencia a diferentes antibióticos, eh, es importante para el control de la salud humana y mantener niveles adecuados en salud pública.